Va, estamos grabando desde ahora. Ahí está. Bien, perfecto. Antes de arrancar entonces, y mientras esperamos unos minutitos que se sigan sumando, eh, aprovechemos si tienen dudas, consultas no sé si estuvieron viendo el material de las clases anteriores, de las unidades anteriores, si tienen dudas, más allá de las dudas que ya sé que no van a ser todas las clases cuando arranquemos, de cuándo es el parcial y esas cosas. Eh, de lo que estuvimos viendo, como la materia está organizada de una manera con unidades que son complementarias, pero con temas que son más o menos independientes en realidad. No vamos a volver a ver fósiles, por ejemplo, o la historia de la Tierra, del sistema solar, del universo, etcétera. El tiempo geológico es algo que atraviesa lo demás, pero no vamos a volver ya sobre esos temas. Así que si tienen dudas, este es un buen momento. No sé, Pablo, si vos viste alguna consulta en el campus que valga la pena comentar para todos. Ah, está muteado. Seguí muteado. Bueno, los estaba Ahí retando. está. Poco uso del campus, veo. Pero bueno, no pasa nada. Más cerca del parcial, supongo que van a empezar a aparecer un montón de cosas. Pero no vi nada. Lo cual es bueno porque también significa que vienen entendiendo todo bárbaro, capaz. Igual si tienen alguna duda, algo que les haya quedado como pendiente así de. El profe dijo esto, pero la verdad es que no me cerró nada porque yo vi en History Channel que tal cosa. Especialmente la última parte de la clase que fue como muy apurada y que al mismo tiempo me lamento porque es muy interesante, digamos, como ver cómo llegamos acá. Entonces como que vimos toda la última parte de la historia de la Tierra en 5 minutos. Eh, no lo vamos a volver a ver, pero si a alguno le queda alguna pregunta y la quiere hablar ahora, bárbaro. Sí, es importante, sobre todo que History Channel es entretenimiento, ¿no? No es documental. Eh, Quizás en Sí, otra eso le iba época a sí decir lo era. porque todo lo del history es tomado con pinza, ¿no? Claro, sí, por eso lo decía, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, hay un montón de documentales de mala calidad, pero que pueden dar lugar a preguntas interesantes. Yo creo que uno de los ejemplos que les había dado fue el de ¿por qué no clonan el mamut? Bueno, eso creo que hay unos cuantos documentales de ese estilo. eh, y bueno, capaz que alguna pregunta de ese estilo les podía haber surgido. Cuestiones también como más cercanas a lo que es antropología o paleontología del hombre también. Hay muchas cosas y capaz que a alguno les había quedado algo por ese lado. Yo le iba a preguntar una cosa, pero estoy organizando las diapositivas para buscar para lo que quería preguntar. A ver, Ok. ¿qué eran los tipos de límites? Porque quería hacerme como un mini resumen, o sea, si lo pudiera definir en una oración pequeña. ¿A qué O te si, referís con tipos de límites? a ver, subducción. Ah, sí, mira, lo tenés de hecho en una diapositiva, me parece como súper concentrado eso, para que lo busco para recordar dónde estaba. Sí, puede ser entre corteza, en caso de subducción puede ser entre corteza oceánica y continental o Ah, entre océano. Tipos de límites de placas tectónicas estamos hablando. Sí, sí. Ya te busco para ubicarte un poco. porque justo La estaba diapositiva de la revisando los clase apuntes. 2. em, ya te digo en qué número lo tengo. Porque hice un mamarracho en mi propio apunte y Si me pones no me... como co-host, Ernesto, le muestro la diapositiva. Ahí estás como coadministrador. Dale, ahí te muestro.
Mira, acá tenés esta diapositiva, yo lo tengo como la 22, si le agregué una o no, debe ser la 21 en la que está el campus, no importa. Eh, Fíjate que tenés como unos ítems acá y básicamente lo dividimos en esto. Acá hay dos diferencias, que uno son límites entre placas tectónicas, que son los primeros, que son todos los que tienen que ver con márgenes activos. Disculpen, está lloviendo y capaz que ustedes no escuchan, pero yo tengo techo de chapa y no escucho nada. Eh, y después lo que se llama márgenes pasivos no es un límite entre placas tectónicas, pero sí es una transición entre una corteza y otra. Así que básicamente estos son diferentes tipos de límites. Nada más que estos corresponden a límites entre placas tectónicas y esto es simplemente una transición de una parte de una corteza continental a una corteza oceánica y viceversa. Bueno, básicamente esto. Después está un poco detallado y explicado uno por uno. Y también acordate que tenés el... Ahí te lo... Si es que lo tengo por acá. Te lo muestro. Lo que es el Tarbook. Ustedes lo tienen en varios lados. Lo tienen en lo que es la biblioteca virtual de la universidad. Y también lo tienen en nuestro Drive. Que es este de acá. Y en la biblioteca, de verdad, en físico también está. Ah, y en la biblioteca... Bueno, sí, eso no lo conozco, no fui. Pero... Pero lo tienen, y creo que si tienen becas de apuntes también lo pueden imprimir gratuito, cuestiones que están en la biblioteca virtual. Bueno, está acá, es el Tarbook, y el Tarbook tiene en el capítulo, ya te digo porque no recuerdo, tectónica de placas. eh, Vamos a ver si me deja saltar acá, no. Capítulo 2. Acá ya empezás a tener todo lo que es límites de placas y está muy bien explicado, bordes de placa. Recomiendo que si te quedó algunas dudas, no te quedaron bien claros los apuntes, que revises esto porque está súper bien explicado y como verás no es muy largo. Tiene 3 4 páginas con dibujos eh, y la verdad es que es muy didáctico. Si hay alguna cuestión que difiere entre los términos que damos y los que están en el Tarbook, que son cuestiones del español de España y el español argentino, consultanos, pero generalmente usamos en los mismos términos. Sí, está muy bueno el Starbook. Muy, se entiende, es agradable de leer. Así que bueno, cualquier cosa que tengan dudas, por supuesto, consúltennos, pero está todo acá. Bueno, y después obviamente se va más. Se van por el tema si quieren profundizar. Pero lo que es el límite, fíjense que está acá. De hecho, eh, una de las preguntas del parcial que les había preguntado en el cuatrimestre pasado era, les ponía un punto y ustedes tenían que buscar este mapa. Nadie lo vio, o sea, nadie vio el Tarbook, pero tenían que ver, digamos, qué límite era. Si era un límite activo, si era un margen pasivo, si era una intraplaca. Y simplemente viendo esta imagen salía. Bueno, nada. Dejo de compartir. Igual si hay moción, si no quedó bien claro, también yo puedo hacer un videíto más, ¿eh? Porque yo recuerdo que la primera clase nos había quedado algo medio colgado, después lo continué en la segunda. Así que si quieren, yo les hago un video de 15 minutos resumiendo eso y listo. Profesor, una pregunta. ¿Ese mapa está en el drive de la materia? Está en el libro ese que se llama Tarbook. El libro se llama Ciencias de la Tierra, pero está con el nombre de tarbook.pdf. Y sí, está en el capítulo 2, todo lo que es estructura de la Tierra. Bien, ¿algún otro comentario, duda de lo anterior antes de entrar en la clase de hoy? Bueno.
Bueno, a ver si puedo compartir pantalla. Mm. Ahí están viendo toda mi pantalla, el navegador, todo esto. Ok. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve bien. Sí, sí, se ve bien, ¿eh? Ok. Bueno, ahí arrancamos entonces. ¿Estamos grabando? Sí. Aprovecho que estamos grabando y antes de arrancar, para decirles que tenemos confirmado que la clase que viene, que es el jueves 15 de septiembre, que es la segunda parte de esta unidad 3, es presencial y vamos a aprovechar para ver algunas muestras de fósiles, que es lo que ya vimos en la parte teórica, y también de minerales y rocas. El aula no está confirmada, pero sí que vamos a tener un espacio presencial. Lo más probable es que el espacio sea o el auditorio o el Zoom. Ambos espacios van a estar afectados al modelo de Naciones Unidas que termina a las 18, así que nosotros a las 19 tranquilamente tenemos que estar ahí instalados. Entre mañana y principio de la semana que viene les vamos a confirmar bien cuál es el espacio. Igual vamos a mandar seguro un recordatorio de la actividad presencial de la semana que viene. Así que si tienen también, siempre hacemos y siempre hay alguien que lo hace igual, aunque no propongamos. Me parece que es una consigna que está buena para tener un primer intercambio. Si quieren llevar algún material geológico que quieran saber qué es esto, esto es una roca, no es una roca, es un fósil, no es un fósil. A veces hay gente que cree que tiene un meteorito y no es un meteorito, o cree que tiene una muestra sin valor y es algo muy valioso, y esas cosas pasan siempre. Así que me parece que está bueno que nos vamos a ver presencial el jueves que viene, para que si quieren, si tienen algo sobre lo que quieran hacer alguna pregunta, lo traigan también a la clase. Perdón, ahí estoy. Bien. La unidad 3, como dice ahí, refiere a temas de mineralogía. Vamos a ver un poco de propiedades, definiciones de minerales, cómo se identifican y reconocen. Algunas características de los minerales formadores de roca, que quiere decir de los más abundantes en la corteza terrestre. Cuáles minerales pueden aparecer acompañados de otros. A eso se refiere esa palabra que dice ahí, paragénesis, quiere decir minerales que tienen una génesis, o sea, un origen en común. Y justamente esas paragénesis, en qué ambientes de formación se pueden dar, y un poco de sistemática mineral, que es la forma en la que se ordenan los minerales que existen y que se conocen. La geología, la mineralogía como parte de la geología y como otras ciencias naturales, no deja de ser un intento de sistematizar algo que igualmente, aunque no existan las ciencias naturales, ocurre, que es lo que pasa en la naturaleza. Igual que los animales, las plantas y los distintos reinos de los seres vivos se organizan de distintas maneras y en distintos órdenes. En biología, las rocas, los minerales, los fósiles, las unidades estratigráficas tienen sus clasificaciones, y mucho de lo que vamos a ver en esta y en próximas unidades también tiene que ver con esas clasificaciones, que no es más que estudiar, identificar y sistematizar metódicamente a lo largo de mucho tiempo, a veces siglos, la observación de la naturaleza para construir esas clasificaciones. Bien. Les decía que hay definiciones importantes al principio de esta unidad y en general en otras también. En particular, si hablamos de mineralogía,
supongo que se les puede ocurrir o les puede sonar a algo, es efectivamente lo que suena o lo que parece, es el estudio de los minerales. Logos en latín siempre significa estudio o ciencia. Es la ciencia o la rama o la disciplina o la subdisciplina que estudia los minerales. Y en particular ahí se cuela un poco la definición de minerales, porque no dice de los minerales, sino dice el estudio de las sustancias cristalinas que se encuentran en la naturaleza. Su objeto de estudio son los minerales. Pero ¿qué son los minerales? ¿No? Perdón, me distrajo una notificación que espero que no se vea en la pantalla compartida. ¿Conocen minerales? ¿Vieron minerales? ¿Les parece que es algo muy común de ver en la Tierra? ¿Es algo que todos tenemos cerca? ¿Es algo raro? ¿Es extraño ver un mineral? ¿Qué No, piensan de esto? uno de los minerales más comunes es la sal, por ejemplo. Muy bien. La sal que usamos para comer todos los días es un mineral, efectivamente. Sí, yo creo que hay minerales que están más a la vista o más a la superficie que otros, qué sé yo. O son más fáciles de encontrar. Son más abundantes, decimos, O ¿no? bueno, Porque abundantes, al claro. ser más abundantes son más fáciles de encontrar porque están más disponibles, están más... Ese de color turquesa que a veces está como adentro de una roca, que se suele ver en los museos, esos son como más, ¿dónde se encuentran esos? Bien, ahí vamos. Vamos a hablar un poco de dónde se encuentran algunos de los minerales, Esas piedras, perdón, incluidos... profesora, Sí, profesor, esas piedras no son las que se encuentran en las minas de Wanda allá en Misiones, por dentro están sí, así de diferentes colores. yo creo que, lo que decía, creo que era Pablo recién, hablaba de algo así, más que de un color turquesa, diría como en este dibujo ahí abajo de un color más violeta, ¿no? Sí, violeta quise decir. Sí, Me ¿alguien salió sabe todo. cómo se llama ese mineral? Eh, Minas de Wanda, ¿les suena? ¿Saben dónde es? Karina hablaba de las minas de Wanda. ¿Qué es eso? En Misiones, Mira, la cámara hay uno. No es el mejor violeta, pero es ese mineral. Es cuarzo. Es cuarzo, muy bien, Muy bien. pero además de ser cuarzo, esa variedad de ese color tiene un nombre particular, ¿ese es al que ágata, algunas puede ser? personas... No es ágata, pero está muy No, bien no es ágata, es ágata. otra variedad de cuarzo, pero no es. Ahí lo Algunas dijeron personas le ahí lo dijeron en asignan, el chat. Lo sacó Andrea y Amatista. eh, después Federico. Amatista. le acreditan propiedades, es amatista, efectivamente. Es un mineral llamativo, es cuarzo, no deja de ser cuarzo violeta, y yo lo digo como si fuera lo más normal del mundo, y porque es uno de los minerales más abundantes de la Tierra, pero es llamativo, y es verdad que en las minas de Wanda hay geodas y drusas, que son estructuras en las que crecen así como dientes de la roca hacia adentro de ese espacio vacío. Bien, hay minerales, y les pongo otro extremo, hay minerales muy abundantes, no sé si muy abundantes, muy disponibles, como por ejemplo la sal común, que es un mineral que se llama halita, que tiene composición cloruro de sodio, composición química cloruro de sodio y cristaliza en el sistema cúbico. Ese mineral se llama halita con H, y es la sal común. Y todos lo conocemos, hemos visto sal, sabemos que existe, que está disponible. Muchos y muchas han visto amatista, por tenerlo como un souvenir de un viaje a las cataratas, o por haberlo visto en un museo, o por haberlo visto recién en la cámara de Pablo. Ahora, un diamante también es un mineral, y es notablemente más raro, o lo que es lo mismo, menos abundante, ¿no? Bueno, hay Tam- minerales muy abundantes, poco abundantes y muy poco abundantes. Sí, Yamile, ¿vas a decir algo? También la calcita. Muy bien, calcita es otro mineral que se usa mucho, tiene aplicaciones industriales muy relevantes, ¿no? El cemento, que es muy importante para la construcción, se hace con calcita, entre otros materiales.
Bien. Las estalactitas que no son minerales. Casualmente, y vinculándolo con el comentario de Yamila, muchas veces las estalactitas son de calcita. Son estructuras en las que cristalizan carbonatos de calcio, pueden ser otros minerales también, pero muchas veces son de calcita o de algún otro carbonato. O sea que también es Son, un mineral. están hechas de minerales. No son cristales, pero están hechas de minerales. Hay un montón de preguntas súper interesantes respecto a eso, porque hay cosas que son las dos cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, una estalactita. Bueno, sí, también es un mineral porque tiene básicamente probablemente formado por uno o dos minerales, que es calcita. Al mismo tiempo, alguno lo podría clasificar como una roca. Es una roca monomineral formada por un solo mineral. Y al mismo tiempo es una estructura geomorfológica, dado en un ambiente de formación, que después lo vamos a ver en las últimas unidades, se llaman kársticos y tienen que ver con la disolución de justamente de sedimento calcáreo. Entonces, depende el enfoque en el cual uno mire algo, lo puede clasificar como una cosa u otra, pero en realidad estamos hablando de exactamente lo mismo. Había una cuestión de que era qué raro que todavía no lo hayan dicho, ¿no? El tema de la piedra, ¿no? ¿Qué es una piedra? Bueno, piedra es un término vulgar que no se utiliza a nivel técnico para referirse a algo en particular. O sea, piedra no es sinónimo de roca, por lo tanto, si uno está hablando de una roca, no hay que decir piedra, hay que decir roca. Si uno está diciendo mineral, hay que decir mineral. Sin embargo, yo un poco defiendo el uso porque es un término que, como paraguas, que sirve para hablar de cualquier cosa que sea un producto geológico, ¿no? Bueno, si tengo un fósil es una piedra, si tengo un mineral es una piedra, y si tengo una roca es una piedra también. Sin embargo, a nivel técnico, cuando ustedes tengan que expresarse, por ejemplo, en el parcial o en el trabajo práctico, por favor utilicen el término roca. Digo esto porque en otro cuatrimestre me fui de mambo y creo que todo el mundo me puso piedra porque dijo, al profe le gustó la palabra piedra. Incluso hay peores. Cascote no significa directamente nada. Puede ser cualquier cosa, puede ser un poco de cemento o algo, eso, hecho de parte de un producto de construcción o un pedazo de ladrillo, por ejemplo, y no tiene nada que ver ni siquiera con la naturaleza. Claro. Hay un mineral que lo nombran en la canción de María Elena Walsh de Manuelita. Muy bien, ¿cómo es? No, ¿cómo es la Dice, canción que cantes? que ¿Qué mineral dice, es? con su paso de Malaquita. Malaquita. Sí, exactamente. Y estamos dando vuelta en minerales abundantes, porque malaquita también es un carbonato de cobre que tiene un color verde muy característico. Muy característico. Vamos a ver algo de esos minerales. Bueno, como escucharon, como vieron, como estuvimos comentando, hay minerales más y menos abundantes. Más y menos cristalinos, más y menos llamativos, de distintos colores. Sí, Martín. Una consulta. ¿El Sí, calcio y el magnesio fueron del mismo periodo o el magnesio vino mucho después? el calcio y el magnesio son elementos que son parte de la estructura de minerales. Entiendo, como vimos en clases anteriores, que se originan como otros elementos, o como todos los elementos en realidad, en las estrellas. No sé si vos te referís exactamente a eso, a cuándo apareció cada uno de ellos, Claro, los que carbonatos, no lo más que sé. todo. No, los carbonatos, digo, los minerales que están en Claro. la Tierra, entiendo que desde que la corteza terrestre tiene la estructura, la composición y la dinámica, sobre todo, que tiene la corteza terrestre actual, los minerales son siempre los mismos. No hay a lo largo del tiempo geológico, como sí hay en la evolución biológica, una variación. Si uno va a rocas de una época o de otra, encuentra fósiles de animales distintos, porque justamente la evolución es esa, que a lo largo del tiempo van cambiando los animales que hay, las plantas y todos los seres vivos. No ocurre lo mismo con las rocas y los minerales. Hay rocas y minerales de distintos tipos. Desde que la tectónica es como era, como es ahora, siempre se ha mantenido igual.
No quiere decir, eso no va en detrimento de que en alguna época, y además en algún lugar, porque obviamente no toda la Tierra tiene el mismo ambiente ni tectónico, ni en ningún tipo de sentido, porque es muy grande, que en algún momento, por ejemplo, haya muchísimas más, no sé, rocas volcánicas, ¿no? En el límite entre el Cretácico y el Terciario, o en momentos como la división de Gondwana, algunos momentos históricos de la corteza terrestre, que es de la historia de la Tierra. Puede ser que en algunos lugares haya habido una abundancia mayor de algún tipo de roca en particular. Eso no quiere decir que no hayan existido ni distintos tipos de roca, ni distintos tipos de minerales diferentes en distintas épocas. Bien, para avanzar con esto y siguiendo con lo que estábamos hablando recién, ¿qué son los minerales? Los minerales son los materiales en los que se puede dividir o que componen las partes sólidas del universo, ¿no? En su mayoría, no todas, pero en su mayoría. Los minerales son, y acá vamos ahí directamente con las definiciones que son muy importantes. Los minerales son sólidos homogéneos, de una composición química definida, aunque no fija, con disposición atómica ordenada, de origen natural y normalmente formada por procesos inorgánicos. Ahora vamos a ir desarmando un poco esa definición, porque tiene por lo menos 2 o 3 partes. Habla de una composición química que está definida aunque no fija, eso es una parte. Habla de una disposición atómica o una estructura interna ordenada, de un origen natural y también de un proceso inorgánico. Cuando hablamos de la composición química, que es definida pero no fija, significa que los minerales en su estructura admiten pequeñas variaciones dentro de su composición, ¿no? Esas que se llaman variedades, ¿sí? El ejemplo que está en la imagen, parecen minerales diferentes o parecen materiales diferentes, en principio porque tienen colores diferentes, pero son todos cristales o fragmentos de cristales de cuarzo, ¿sí? Incluyendo el que hablábamos antes de la amatista. Hay un cuarzo amarillo que se llama citrino, hay un cuarzo lechoso, hay un cuarzo ahumado, hay un cuarzo cristalino completamente transparente. ¿Sí? Esas pequeñas variaciones en la composición química generalmente responden a la presencia de elementos llamados cromóforos, porque le dan justamente el color al mineral, o en este caso a las variedades de la misma especie mineral. Son las que explican justamente que existan diferentes variedades. Y esta diferencia es muy importante, porque ustedes van a ver la clase que viene, cuando veamos las muestras que hay en la universidad, ¿sí? Que no es la colección más grande del mundo, pero tiene su variedad, su variación. Van a ver que hay unas muestras muy importantes de un mineral que se llama berilo, que es un silicato, ¿sí? Un ciclosilicato, que tiene un color verde y es llamativo porque también tiene formas más o menos cristalinas, prismáticas, como estos cuarzos que vemos acá. Después vamos a llegar entre hoy y la clase que viene a ver las propiedades del berilo. Ahora, el berilo, la especie mineral berilo, tiene dentro de sus variedades una que se llama, por ejemplo, esmeralda. Y si tuviéramos una esmeralda del tamaño del que tenemos un berilo, nos compramos otra universidad quizás. Porque por algún motivo, cultural y económicamente, la humanidad le asigna a algunos materiales, en particular a algunos minerales, un valor económico muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con algunas cuestiones como el brillo, la dureza, pero también la rareza, ¿no? Que un mineral sea muy abundante hace que difícilmente sea muy valioso. En cambio, si volvemos al ejemplo de antes, un diamante, que es muy raro y que hay muy pocos y que aparecen en muy pocos lugares, es mucho más valioso. Bien. Hay dos
de nuevo, dos grandes partes de la definición de un mineral y que son las que hacen a que un mineral sea ese y no otro. Martín dice el poder de refractación. Algunas propiedades ópticas de los minerales los hacen más valiosos a unos que otros. También, totalmente. Estaba diciendo que hay dos grandes características que hacen a la definición de un mineral y hacen que un mineral sea ese y no otro. Una es la composición química y la otra, igual de importante y menos intuitiva, es la estructura interna. ¿Sí? Es una característica de ese mineral, de esa especie mineral determinada, y lo hace diferente a otros, aunque tengan la misma composición química. El ejemplo que está en pantalla ilustra justamente esto. Está un mineral del que venimos hablando porque es raro y valioso, que es el diamante, cuya composición química es carbono. ¿Sí? Carbono en estado de valencia 0. Aparece en la naturaleza como carbono sin combinarse con ningún otro elemento. ¿Sí? No se combina con ningún otro elemento, es carbono, la composición química. Entra dentro de lo que vamos a ver más adelante como sistemática mineral en la clase elementos nativos, que son todos minerales que tienen como composición química un solo elemento, como el diamante, el azufre, y el oro, la plata, el cobre y algunos más. Bien, en pantalla también tenemos otro mineral que tiene exactamente la misma composición, también es carbono en su estado de valencia 0, en estado nativo, pero cristaliza con otra estructura y hace que tenga una propiedad diametralmente opuesta, además de que obviamente el color es muy diferente, pero la dureza, el diamante es el mineral más duro de la naturaleza y el material más duro de la naturaleza, después vamos a ver cómo se define la dureza, y el grafito, que es el otro mineral que tiene la misma composición química, es de los más blandos, de hecho es tan blando que todos y todas tenemos un lápiz de color negro que tiene como mina este mineral, grafito. Tiene una dureza tan baja que marca un papel blanco cuando pasamos el mineral por encima, y esa es la base de que existan lápices negros. Cuando dos minerales, dos o más, porque pueden ser más, pueden ser varios más, cuando dos o más minerales comparten la composición química, pero tienen estructuras diferentes, y si no tuvieran estructura diferente no serían minerales diferentes, eso se llama polimorfismo. Estos son polimorfos del carbono. ¿Sí? El diamante y el grafito son polimorfos de esta composición química, que es el carbono. Ahí Pablo comparte en el chat un link para ver sobre minerales en anillos, que habla un poco de la dureza. Avanzamos así a la siguiente. Bueno, ¿por qué estudiamos los minerales? Una vez que ya están acá, porque es parte del programa, pero ¿por qué la humanidad estudia los minerales? ¿O por qué es importante entender sobre los minerales? Los minerales son la mínima unidad, así como decía antes, componen la parte sólida del universo. Los minerales componen las rocas, ¿sí? Y por lo tanto la corteza terrestre. Son la mínima unidad de estudio para que nosotros podamos hablar de rocas que componen unidades estratigráficas, que componen distintos capítulos del registro geológico en la corteza terrestre. Primero tenemos que hablar de minerales, porque yendo de menor a mayor, a nivel de escala, no solamente, digo, escala como objeto de estudio y escala de tamaño, porque hay cristales o minerales o fragmentos de cristales que son pequeños o muy pequeños, pero también hay cristales muy, muy grandes. Hay unas, Pablo, vos a lo mejor te acordás el nombre, hay unas cuevas en México que son conocidas, fueron descubiertas hace unos años, unos cuantos años, porque yo lo vi cuando estudiaba, que tienen unos minerales, como unos cristales prismáticos muy gigantescos, más grandes que una persona, y cada uno de esos es un cristal. Sí, no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene un nombre bastante básico como Cueva de los Cristales, creo.
Sí, creo que es Cueva de los Cristales, así nomás. En Naica. Eso te iba a decir, cuevas de Naica en México. Ahí está. Sí, en el estado de Chihuahua. Sí, y son de yeso, creo, ¿no? A ver. Son De cristales enormes de cris- yeso. cristales gigantes de selenita, dice. Ah, selenita. Es muy Sí, parecido. que Creo que es es un... un lugar con muy alta temperatura y humedad, la gente puede estar ahí un rato nomás y es muy impresionante. Hay fotos, videos, está muy bueno. Cuevas de Naica en Chihuahua, México. Vayan acordándose Bien, de... vayan acordándose. Espero que se acuerden de estas cosas para las últimas unidades, porque van a ver que cuestiones tan micro como las que estamos viendo ahora, como los minerales, en realidad después terminan impactando en cuestiones mucho más macro, como por ejemplo los paisajes. Bueno, las cuevas es justamente una manifestación de eso. Pero hay paisajes enteros que se forman simplemente porque los minerales de ahí tienen una respuesta distinta a los minerales de otra zona. sí, de Las una cavernas, por composición ejemplo, particular. pero después hay paisajes que están caracterizados por minerales duros, que no tienen la misma capacidad de disolverse y volverse a formar en otro lado, como el yeso de la calcita. Por la humedad, la temperatura y un montón de cosas, ahí dicen en el chat. Así que bueno, nada, vayan teniendo en cuenta que estas cositas micro que van a ver ahora van a empezar a hacer cuestiones macro un poco más adelante. Totalmente. Profesor, Sí, Mercedes. sería que como la célula del cuerpo humano, que es la mínima unidad, ¿no? Es difícil hacer esas comparaciones. Es la mínima unidad de estudio. Una roca está compuesta por minerales la mayoría de las veces, no siempre. Y la corteza terrestre está compuesta por grandes unidades estratigráficas que están compuestas por rocas. Pero las rocas no son minerales, no es una conjunción de minerales. Sí, es un conjunto de uno, puede ser un solo mineral, como les decía antes del ejemplo de las estalactitas de calcita, o más minerales. El tema de la Una mínima unidad. caliza. Ay, perdón, te paralice. No, iba a decir que una caliza es una roca que está compuesta por un solo mineral, que es calcita, por ejemplo. O rocas que no tienen minerales, por ejemplo, ¿no? Una casa, una pumita vítrea. Ahora vamos a ver bien exactamente qué es el vidrio. Van a ver que no entra en la definición de mineral y sin embargo puede formar roca. El tema de la Totalmente. mínima unidad es casi hasta epistemológico o filosófico, ¿no? Porque en realidad, bueno, ¿hasta qué definís como mínimo? Nosotros hablamos de una mínima unidad desde el lado de la geología, pero en realidad hay muchos geólogos también que trabajan en geoquímica y en realidad van a estar trabajando más desde el punto de vista del elemento que del mineral. Eh, pero bueno, como para hablar de una mínima unidad, una unidad básica en geología, generalmente es el mineral. Sí, totalmente. Em, Vamos a ver que casi todas las rocas están compuestas de uno o más minerales y que existe la posibilidad de que haya rocas que sean técnicamente rocas y que no tengan minerales. Pero son excepciones. Ya hablamos de que muchos minerales tienen importancia económica por sí mismos, sin ir más lejos, oro, plata en su forma nativa, diamantes, hablamos de esmeraldas. Sí, Karina levantó la mano. Ahí querías hacer un comentario, o en el chat quizás. Profe, ¿me escucha ahora? Sí. Hola. Le decía, el magma cuando se solidifica se hace roca. ¿Eso compone un mineral? ¿Es un mineral? Muy bien orientada la pregunta, vamos a ir explicando un poco qué es eso. Cuando cuando un material fundido en la corteza terrestre se enfría, a veces forma minerales y a veces no, siempre forma rocas. Si lo hace muy rápido, si ese enfriamiento es muy rápido, no va a llegar a formar minerales. En general sí forma minerales. Sobre todo si lo hace dentro de la corteza terrestre, siempre forma minerales y por lo tanto rocas que están compuestas por esos minerales.
Los minerales tienen importancia económica no solamente por su valor como gema o en el caso del oro como, no sé, reserva de valor, sino también por su importancia en procesos industriales, ¿no? A ver, sin ir más lejos, lo que ocurre ahora, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, pero como la crisis de los semiconductores y las cadenas de suministros globales también tienen que ver con eso. Las fábricas necesitan materias primas y muchas de esas materias primas vienen de minerales. En distintos tipos de industria, desde la farmacéutica, la cosmética, la construcción, obviamente, ¿no? Muchísimas industrias, incluido también, como decía recién, la electrónica. Algunos más conocidos y otros, por ejemplo, arcillas para hacer ladrillos, y otros menos como tierras raras que tienen aplicaciones muy específicas en electrónica. Bien, o litio para hacer baterías, que ahora está como bastante conocido también. Cuando estudiamos minerales en el contexto de sus rocas, de las rocas en las que lo encontramos, y no como cristales sueltos o como muestras sueltas, e idealmente también en un contexto de un afloramiento, de una unidad estratigráfica, esos minerales pueden ser indicadores, a veces, no siempre, pueden ser indicadores de sus condiciones de formación, a qué temperatura se creó esa roca, a qué presión, si hubo esfuerzos, si hubo soluciones. Tiene que ver un poco también con lo que comentaba, creo que Karina, que hablaba de si esa roca se formó a partir de un magma o no, o tiene que ver con un proceso sedimentario, en qué momento se puede haber cristalizado ese mineral, todas esas cosas son cuestiones que pueden surgir de analizar qué minerales y en qué condiciones los encontramos en las rocas. Bien, hasta ahí hablamos de minerales, vamos a ver toda una primera gran parte de la unidad 3 que tiene que ver con hablar de la estructura. Yo les dije que de la definición de mineral, un mineral es principalmente dos cosas, es una composición química y es una estructura interna ordenada. Toda esta primera parte vamos a hablar más de la estructura, de lo que se llama la cristalografía, que es el estudio de los cristales. Ahí hay de nuevo definiciones. Un cristal es un mineral con una forma geométrica regular limitada por superficies planas. Ahora vamos a ver imágenes para que esto esté sustentado con ejemplos. Los cristales bien desarrollados, o sea, con todas sus caras desarrolladas, se dan cuando los minerales tienen, en realidad no los minerales y no tienen, porque no son sujetos, pero cuando se dan las condiciones para que un mineral pueda crecer en el tiempo con un aporte sostenido justamente en el tiempo del material que compone ese mineral, y además sin mayores perturbaciones, ¿no? En la naturaleza hay cristales, trozos de cristal y agregados cristalinos, que ahora lo vamos a ver también. Es muy importante para esta parte pensar y empezar a entender que los sólidos cristalinos, como los minerales, nosotros hablamos de minerales porque son sólidos cristalinos que ocurren en la naturaleza y que en general están asociados a procesos inorgánicos, ¿no? Hay otros sólidos cristalinos que, por ejemplo, son producto de procesos industriales o químicos, digo, si están fabricados, no entran en la definición de mineral. ¿Sí? Técnicamente, un diamante sintético o cualquier otro sólido cristalino sintético no es un mineral por definición. Un mineral es un material, de nuevo, con una composición química definida y una estructura interna ordenada, pero natural, que ocurre en la naturaleza. ¿Sí? El mismo mineral, con la misma composición, la misma estructura interna, sintético, no es un mineral, por definición. La cristalografía es la disciplina o la subdisciplina que estudia los sólidos cristalinos en general, las leyes que determinan el crecimiento de los sólidos cristalinos, su forma externa y su estructura interna. Esta también es una definición, no una definición, una división importante de las aguas en el objeto de estudio de la cristalografía. Hay una cristalografía más
morfológica, que es el estudio de los minerales y de los modelos de cristales a una escala accesible, a escala humana, que se pueden ver, que se pueden tocar, que no son algo microscópico. Y por otro lado existe una cristalografía estructural que estudia cómo es justamente la estructura interna a un nivel no microscópico, sino submicroscópico o incluso atómico, molecular, de la estructura interna de los minerales o de los sólidos cristalinos en general. Bien, tenemos en la fila de arriba, ¿qué mineral piensan que es? Ya lo vimos. Ya hablamos de los dos. El de arriba y el de abajo. El de Cuarzo. arriba, ¿Un Diamante. cuarzo? el de arriba es cuarzo, no es un diamante, y el de abajo, Alita. el de abajo es alita. Excelente. Alita, también conocida como sal común. Yo les decía antes que la composición química, exactamente, la composición química es cloruro de sodio, que cristaliza en el sistema cúbico. Ahora, Vamos primero a lo de Ernest, arriba. Sí. voy a salir y entrar de vuelta. Se va a cortar la grabación. Voy a ver si puedo habilitar las encuestas de Zoom. Así hacemos algo interactivo sin. Ok. Ahí vengo.